cuando sientas desmayar y que ya no hay fuerzas para continuar. Has pensado abandonar ese sueño, ese anhelo que en tu alma está. La mente dice no, nada puedes hacer, pero tu corazón no para de creer. Y la montaña se encuentra frente a ti, mas yo sé que la cruzarás si lo puedes ver. Oh, creer, creer, creer. Oh, creer, creer. Oh, creer, creer, creer. Oh, oh. Cuando parezca como si no puedes pelear más y se ve como si el camino llegó a su final. Cuando nadie en ti crea, cuando te cierren las puertas, por favor no te detengas, porque debes continuar. La esperanza te hará mirar más allá, y la fe te da la fuerza de creer que vencerás. Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar y celebrar lo que vendrá. Juntos cantar, yo quiero. Está a tu lado, tú tienes todo lo necesario para levantarte y creer. Y nuestro mensaje para el día de hoy lo titulamos He aquí el Cordero de Dios. Amén. He aquí el Cordero de Dios. Vamos a leer nuevamente la palabra del Señor. Juan capítulo 1, verso 29 al 34. Dice, voy a leer de la versión que yo tengo antigua. Amén. Y ustedes me siguen en su lectura. Al día siguiente, Johanán vio que Yeshua venía hacia él y dijo, He aquí el Cordero de Jehová Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando yo decía, después de mí vendrá un varón que es superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. Yo no le conocía como el Mesías, pero estuve bautizando con agua para que él fuera revelado a Israel. Entonces Johanán dio testimonio y vi descender al Espíritu Santo del cielo como una paloma y reposar sobre él. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Jehová Dios me envió a bautizar con agua, me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu que desciende y reposa, es el que bautizará con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y esto sucedió con Yeshua. Por eso doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Ustedes se dieron de cuenta, yo leí un poquito diferente a ustedes. Esta es una versión hebrea, es la nueva Biblia de la Reina Valera hebrea. Ven, cuando tengan ustedes la oportunidad, hágansela esa Biblia. Es muy hermosa, es más cercana a los textos originales. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, seguimos en nuestra serie, Una historia jamás contada. Este ya es el cuarto tema que tocamos. Vamos yéndonos cronológicamente. Amén. ¿Qué hacemos con esta parte que nos hemos propuesto en el corazón?
Y es que a través del orden de la palabra de Dios podamos nosotros romper esquemas, romper paradigmas, romper falsas doctrinas, falsos altares que se levantaron por mucho tiempo dentro de la iglesia. Y a la luz de la palabra de Dios y a la luz de la Escritura y con la guianza del Espíritu Santo, vamos y nos adentramos en este caminar que es llevar en orden la palabra de Dios. Amén. La cronología es un arma muy poderosa para que nosotros podamos acercarnos a la verdad de Dios. Dice que nosotros, cuando escuchamos este testimonio de Juan, de Johanán, me gusta decirle Johanán a Juan el Bautista para diferenciarlo de Juan Apóstol. Juntos se llaman Juan, juntos se llaman Johanán, pero por cuestión de diferencia a Juan Bautista yo le llamo Johanán y a Juan Apóstol le digo Juan. ¿Amén? ¿Me comprenden? Dice que cuando él testificó, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo hizo después de que el Señor Jesús saliera del desierto donde estuvo por 40 días y 40 noches. Amén. Eso es lo que dice el texto. Y él venía de recibir la prueba, o lo que nosotros comúnmente conocemos como la tentación. ¿Ok? Dice, el apóstol Juan narra lo que fue el testimonio de Johanán, hijo de Zacarías, y él da testimonio porque tiene la autoridad de poder hacerlo. Juan tiene la autoridad de poder decir, yo escuché a Johanán decir este testimonio, he aquí el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque Juan y Andrés, el hermano de Pedro, eran discípulos de Johanán, eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos escuchaban predicar a Juan el Bautista o a Johanán. Así que ellos fueron testigos oculares y escucharon el testimonio de Johanán, de Juan. Dice que la escritura que el Señor fue sumergido el 16 de febrero del año 27 y fue llevado por 40 días hasta el 28 de marzo al desierto donde fue tentado. En ese lapso de tiempo fue donde vinieron los fariseos e interrogaron a Johanán y le dijeron, ¿usted por qué bautiza? ¿En nombre de quién bautiza? ¿Quién es usted? ¿Usted es Elías? ¿Usted es el Cristo? ¿Usted quién es? Fue en ese lapso de tiempo. ¿Ven? Dice que Juan y Andrés, que estaban con Johanán en el desierto, ahí en Betania, fueron testigos cuando sucedieron estas cosas. Dicen que en un momento, lo narra Juan en el texto que nosotros acabamos de leer, que ellos vieron que Johanán estaba muy pensativo después de que pasaban estos 40 días y que durante estos 40 días él lo único que hacía era mirar hacia el desierto. Decía que había escuchado una voz del cielo que era como un trueno y que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y decía que había visto también una visión que era una forma como de paloma que venía y se reposaba sobre un hombre. Dice que cuando pasaron estos 40 días, vieron que Johanán dejó de ser pensativo y fijó su mirada sobre un hombre que venía. Y cuando lo vio venir del desierto y venía hacia Johanán, venía hacia él. Y dice que Juan levantó su rostro y dijo, he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos estaban viendo a Yeshua. No sabemos cómo venía el Señor, con qué apariencia venía, pero yo puedo decir que venía lleno de gracia y de bondad. Amén. Estaba saliendo del desierto. Yo digo, wow, yo en mi mente empiezo a pensar, ¿cómo viene el Señor? Porque generalmente Hollywood nos muestra esa idea de que venía todo destrozado
pero dice que los ángeles le servían en el desierto. Y yo fui el que escribió ahí, que dije, el Señor venía lleno de gracia y de bondad. ¿Por qué de gracia y de bondad? Porque había pasado por la prueba. Y esta gracia y bondad también me la enseña una historia que sucedió con Abraham. Abraham tuvo un hijo en su vejez. Bueno, tuvo dos. Pero al hijo de la promesa, Isaac, cuando nació, Dios le dijo, sacrifica a tu hijo para mí. Y dice que Abraham no le negó a su hijo y lo llevó al monte lo llevó al monte Moriah, y allá en el monte Moriah lo iba a sacrificar. Mira lo que dice Génesis 22, 7, 8. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Amén. Y Jehová Dios se agradó de Abraham por cuanto no le negó a su hijo. Y dice que cuando ellos miraron hacia el otro lado, vieron a un carnero que con sus cuernos estaba enredado en una zarza. Y dice que cuando Abraham lo vio, ofreció a ese carnero en holocausto en lugar de su hijo y santificó ese lugar como el nombre de Jehová Jireh. Jehová proveerá. Amén. Así que Jehová proveyó para el sacrificio. Cuando descendieron del monte, de ese monte Moriah, que hasta hoy existe, porque está en Jerusalén, se llama el monte de Sión, donde nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado, es el mismo monte. Dice que ellos volvieron llenos de gracia y de bondad. De gracia por cuanto Dios había salvado la vida de ese pequeño, pero de bondad porque habían conocido la provisión de Dios. Amén. Por eso digo yo que el Señor Jesucristo venía lleno de gracia y de bondad. Dice, el primer día del año, que era Shabbat, ¿se acuerdan? Porque se acababan esos 40 días y empezaba el año nuevo, y era un Shabbat, era un sábado. Dice que los discípulos de Johanán, Juan y Andrés, escucharon el testimonio de su maestro, que decía, este es quien yo les dije, después de mí viene un varón que es superior a mí, pues existe mucho antes que yo. Amén. Cuando Yeshua se acerca a él, le dice, yo, Señor, he dado testimonio de que tú eres el Hijo de Dios. Y el Señor Jesucristo seguramente le dijo, ¿te das de cuenta, Juan o Johanán, que es necesario cumplir con toda la justicia de Dios? ¿Te das de cuenta que era necesaria la tevilá, el sumergimiento? ¿Te das de cuenta que sí era necesario el bautismo? Amén. Nosotros tenemos esta narración de lo que sucedió en el desierto por la conversación que tenía Yeshua con Johanán, de la cual Juan, el apóstol, era espectador. Él se estaba escuchando porque él era discípulo de Johanán. Y él guardó todas estas cosas. Probablemente después el Señor las compartió con los demás apóstoles, con los demás discípulos, porque esta historia la escribe Mateo, Marcos, Lucas y Juan de una manera un poquito más reducida. Amén. Entonces, de manera que ahora entendemos por qué era necesario el bautismo, porque él sería llevado al desierto para ser probado y su adversario era uno que si nosotros nos enfrentamos a él, seguramente perderíamos. Él fue llevado al desierto donde era tentado por Satanás. No fue una tentación pasajera, porque generalmente a nosotros nos tientan unos demonios. Nos ponen por allá la zancadilla, nos ponen el empujón. O influencian a las personas cercanas a nosotros para que nosotros caigamos en esas tentaciones. Pero aquí, al que estaba tentando al Señor, era el mismo Satanás. Dice que después de que el Señor
fue aprobado por el Padre durante el bautismo, fue conducido al desierto donde había de enfrentarse con el príncipe de este mundo. Nosotros lo conocemos como la tentación, pero debemos comprender que se trata más bien del primer enfrentamiento entre el Hijo de Dios y Satanás, y que de esta batalla iba a depender nuestra salvación. Por otro lado, el pasaje es muy importante para nosotros porque la tentación es sin duda una experiencia bien conocida por todos nosotros. Todo creyente enfrenta a lo largo de su vida un conflicto espiritual en el que es tentado y su fe es probada sin descanso. Decíamos en la escuela dominical, cuando usted viene a los caminos del Señor, usted entra en una constante batalla con el enemigo. ¿Cuándo va a parar esto? Nunca, hasta el final de sus días. Amén. Dice, el conflicto espiritual en el que es tentado y su fe es probada sin descanso. El apóstol Pablo nos advertía con estas palabras. Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado, estad firmes. Amén. O sea que estamos en una constante orden de batalla. No podemos relajarnos. Dice que el mismo Espíritu que descendió y testificó y aprobó a Jesús, fue el mismo Espíritu que lo impulsó al desierto. Espíritu Santo. Dice, y lo impulsó, lo que quiere decir que lo impulsó con cierta violencia. Ya fuiste bautizado, ya eres aprobado por Dios, ahora a la tentación. Miren la frase que me encontré. Después de la aprobación celestial, sigue el ataque infernal. Vuelvo y hago la pregunta, ¿cuántos están pasando por prueba? Antes no pasábamos la misma prueba, pero ahorita se empezaron a levantar, incluso una demoniera que estaba por allá escondida en los rincones de nuestra casa, y empezó a levantarse contra nosotros. Una situación parecida se vio en el campo de batalla cuando el Espíritu impulsó al rey David para pelear contra el gigante Goliat. ¿Se acuerdan de la historia? Primera de Reyes 17:16. Dice, entre tanto, Goliat salía a mañana y tarde para desafiar al ejército israelita. Así estuvo dándose en aires y burlándose de ellos 40 días, dice la Torá en hebreo. Salió a vociferarles, dándose aires de grandeza por 40 días y 40 noches. O sea que eran 80 veces en esos 40 días que salía a amedrentar al pueblo de Israel, al ejército. Mira lo que dice Mateo 4:2. Dice que el Señor ayunó 40 días y 40 noches, donde era tentado en todo tiempo. A nosotros se nos narra lo que sucedió cuando terminaron los 40 días y vino el ataque frontal de Satanás. Pero no se nos detallan las tentaciones que sufrió el Señor durante los 40 días. Se nos narran las últimas 3 tentaciones que eran terribles. Dice, el Espíritu Santo a nosotros nos revela que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado, lo dice el libro de los Hebreos. Así que durante esos 40 días, al Señor también lo probaron en todo lo que ustedes y yo estamos siendo probados. Y lo probaba Satanás. Miren qué tremendo. ¿Cuál fue la razón por la que el Espíritu Santo impulsó al Señor al desierto? ¿Cuál fue la razón? Podemos suponer que la voluntad del Padre era que el Hijo se preparara
para su ministerio próximo. Amén. ¿Cuál es la razón por la que el Espíritu Santo permite que tú seas tentado? Quizás para ejercer tu ministerio, para que tú crezcas en santidad. Decíamos en la escuela dominical, la doctrina es importantísima, pero la doctrina bíblica, lo que se conoce como la sana doctrina. Hoy en día, las iglesias y el mundo no quieren que se predique doctrina porque la doctrina trae división. Prefieren apartarse de la doctrina porque prefieren que venga la paz. Amén. Pero nosotros preferimos la doctrina, porque dice que el Señor apartará al pueblo santo del pueblo impío, y la doctrina hará ese trabajo. Así que vivimos bajo la palabra de Dios, y lo que diga la palabra de Dios, eso hacemos, ¿cierto? Amén. Podemos suponer que la voluntad del Padre era que su Hijo tuviera un tiempo de preparación espiritual antes de comenzar su ministerio público. Dios permite todo esto porque en la vida de la fe las tentaciones son un ingrediente necesario para nuestro crecimiento en santidad. Y en ese sentido cae dentro de la voluntad de Dios. Así que es la voluntad de Dios que ustedes y yo seamos probados. Ahí demostramos quiénes somos. Ahí demostramos realmente de qué estamos hechos. Está claro que el camino de Dios, que Dios ha preparado para sus hijos, encontraremos muchos enemigos, pruebas y tentaciones, especialmente cuando nos dispongamos a servir a Dios. Esto es importante. Muchas veces llegamos a las iglesias, nos sentamos por un tiempito y todo está muy bonito, pero en el momento que le decimos al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí, viene ese ataque feroz. Muchas veces no solamente es el ataque de Satanás, sino que es un gigante que está dentro de nosotros, que nos grita y nos amedranta por la mañana y por la tarde. No puedes, no sabes, no haces bien. Y lo tenemos aquí dentro de nosotros, y en la mente nos retumban esas palabras. Pero gracias a Dios, porque el Señor venció, amén, y venció al enemigo, lo venció en el desierto y lo venció en la cruz del Calvario. Amén. Así hizo lo mismo David. David llegó el momento, el más pequeño del ejército, porque ni siquiera era soldado. Y dice que dijo, ¿cómo puede un gigante incircunciso que no tiene pacto con Dios amedrentar a los escuadrones del ejército de Israel, del Dios viviente? Imagínense esa palabra, a los escuadrones del ejército, los tiene amedrentados. Y viene y coge unas piedras que por eso están ahí. Dice, ninguno se levantará y maldecirá, ni tampoco blasfemará el nombre de Jehová mi Dios. Y hoy Dios te va a entregar en mis manos, y te voy a volar la cabeza, y tu carne se la daré a las aves del cielo. Y dice que David con una sola piedra se la puso en la frente. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos para pelear así? De coger a ese enemigo que nos está amedrentando y con la piedra del evangelio ponérsela en la mente, porque no estamos para estar en la paz. Dijo el Señor Jesucristo, no penséis que he venido al mundo a traeros paz. Vine a traer espada, división. Así que estamos en una prueba constante. Amén. Dice, todo estaba ocurriendo en el desierto, lo que nos hace pensar que la forma de escapar de la tentación no es buscar un refugio o un lugar separado, un convento o por allá meterse en un rincón. Hay que enfrentarlo. Tenemos que enfrentarnos a esta situación. Hay personas que están viviendo una prueba constante por muchísimos años.
Llámese como se llame. Vicios, no sé cómo se llame. Hay veces se llaman esposos. Y hay que enfrentar esto. Hay que ponerlos delante del Señor. Hay que tomar la decisión. Nosotros somos pueblo santo, santo de Dios. Amén. Satanás no encontró en Yeshua ningún estímulo interno para tentarlo. Es decir, que el corazón del Señor estaba total y completamente entregado a Dios y a su voluntad. Por eso el diablo se va directamente a la parte exterior, a su necesidad. Ya había fracasado con Job. ¿Se acuerda que a Job lo primero que le tocó que fue? La parte exterior. Le mató a su familia, le quitó sus bienes, le quitó todo. Pero el alma de Job la guardó él para Dios. Ya había fracasado con Job. Con Adán no. Adán se fue por la parte exterior y Adán se lo entregó. Le dijo el Señor: de todo podéis comer, de todo, pero de ese árbol no comas. Y fue y se lo entregó. Satanás sabía, porque Satanás estaba ahí en la tentación. Dice: nuestra naturaleza mundana y la concupiscencia de nuestro corazón nos derrotan antes de pelear. Eso se llama pecado. Adán ya estaba derrotado. Ya había entregado todo. Eva ya lo había entregado. Job no. A Job le quitaron todo. Pero Job tenía su alma reservada para Dios. Y ahora con esta misma arma viene y le dice así al Señor. Lucas capítulo 4:3. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Ya no lo puede tentar espiritualmente, porque el Señor vivía conforme a la palabra de Dios. El Señor le responde: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre. No solamente de pan vivirá el hombre. En la escuela dominical tocamos un tema bien importante acá. El diablo, al ver la debilidad física de Yeshua, le hace una propuesta muy intrigante. Si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Él ya lo ha probado por muchas situaciones, muchas cosas, y no cabe duda que para él, Jesús o Yeshua es el Hijo de Dios. Para el diablo no cabe duda. ¿Por qué no cabe duda? Porque el diablo también escuchó el trueno que escuchó Johanán. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y el diablo también vio la visión. Él estaba ahí, en el desierto. Y el diablo vio cuando la paloma vino sobre Jesús. ¿Por qué lo afirmamos nosotros? Porque el diablo es un ser angelical. Y el diablo conoce la voz de Dios. Ahí está en Job. El diablo se presenta delante de Dios. Dice: los hijos de Dios se presentan delante de Dios, entre los cuales estaba Satanás. Entonces el diablo sabía que era Jesús. Lo probó, pero cuando se dio cuenta de que internamente en su espiritualidad no podía hacer nada contra Jesús, lo tentó en la parte exterior. El diablo sabe muy bien quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios. Háganse en ustedes su autorreflexión, su análisis. ¿Dónde me está probando a mí el enemigo? ¿Me está probando según lo que estoy aprendiendo acá o no me está probando? ¿O estoy muy cómodo? Porque si estoy muy cómodo, ¿quiere que les dé un consejo? Pellizquense. Pellizquémonos. Algo no está bien. Algo no está bien. Nosotros tenemos una lucha constante. Día a día estamos en una batalla. Cuando el Señor le contesta al diablo, el Señor siempre va a citar su palabra. Dijimos en la mañana, ahorita hay un terrible problema con las iglesias, porque las iglesias no quieren enseñar doctrina. Las iglesias están enseñando un poco de enseñanzas que no aprovechan. Y acá el Señor nos enseña, dice,
Deuteronomio capítulo 8, 2, 3, que fue la respuesta de Jesús a Satanás. Dice, recuerda cómo Jehová tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecieras sus mandamientos. Para eso es la prueba, para que reveles tu carácter y para ver si tú realmente estás cumpliendo con los mandamientos de Dios. Sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que el hombre no vive solo de pan, sino que vive de cada palabra que sale de la boca de Jehová Dios. Amén. Así que el Señor estaba literalmente dándole una cachetada, una bofetada, dicen los dominicanos, una galleta al diablo. No solamente de pan vivirá el hombre. ¿Cuál era el alimento del Señor? Lo dijo más adelante, cuando ya estaban predicando allá con los discípulos. Señor, come algo. Dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Así que con esa respuesta entendemos nosotros que la comida del Señor es la comida espiritual. Ya habrá tiempo para comer pan. Amén. Lo que el diablo le proponía no tenía importancia, porque dice Marcos que estaba con las fieras y los ángeles le servían. De manera que el pan que le ofrecía el diablo era un pan espiritual. Un mensaje leudado, una palabra leudada, una palabra contaminada. Ahorita más adelante nos vamos a dar de cuenta por qué. Y por qué las iglesias hoy en día dan de este pan. ¿A cuánto les gusta el pan fresco? Amén. Calientito. Que ese que cae del cielo como el maná. Amén. El pan fresco, el pan puro. Y ese representa la palabra de Dios. Porque hay otros que hacen un pan, pero al pan le ponen cosas por dentro. Por allá le ponen jamón y queso. Oh, cuidado con ese pan. Sabe muy bueno, pero de pronto nos hace daño. Amén. Miren. ¿A quién estamos alimentando? ¿Al hombre carnal o al hombre espiritual? Porque dice la palabra de Dios que las cosas del espíritu se disciernen en el espíritu y las cosas de la carne en la carne. Y acá están tentando al Señor en el espíritu. ¿Se dan de cuenta? Y el diablo es muy astuto. El diablo es la serpiente astuta, la que estuvo en el desierto, en el Edén, perdón. Dice, esto es un misterio porque revela algo poderoso. Cuando Jehová Dios habló y dio a luz al verbo, su aliento dijo, hagamos al hombre. Estoy hablando del espíritu. Hagamos al hombre. ¿Ok? Así que el diablo lo que quería desestabilizar con el pan era el ser espiritual. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que Jesús estaba en Dios. Y cuando Dios habló, dio vida a Jesús, porque Él es la vida, el aliento. En el verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre. Así que Jesús, siendo Dios, fue tentado. Decíamos en la mañana, Él es 100% Dios y 100% hombre. Y el diablo lo sabe. Por eso lo está tentando con pan espiritual, pero también ve la necesidad de que a los 40 días Jesús tuvo hambre. A veces a nosotros nos pasa lo mismo. No tenemos la necesidad de pan porque resulta que tenemos nuestro trabajito, tenemos nuestra profesión, o quizás no la tenemos, pero tenemos al Salvation Army o tenemos otro lugar donde nos dan alimento y no tenemos necesidad de pan, ¿cierto? Pero resulta que en el espíritu sí somos tentados. Y nosotros decimos, no, estamos bien, no nos pasa nada. Pero espiritualmente
nos están dando una salsa de esas tremendas. Dice, de manera que Jesús es el aliento de Dios, la palabra de Dios, y como palabra de Dios es la vida de Dios. Escrito está, esas palabras que están escritas son las palabras de vida, las mismas palabras de Jesús. Son vida para nosotros. Nosotros tenemos que tener siempre un logo en nuestra mente, yo lo quiero poner en la mente. Ese logo que tenían los esenios, ¿se acuerdan del logo de los esenios? De donde era Juan el Bautista. Que decían, si la Torá no lo dice, no lo hacemos. Si la Torá lo dice, eso hacemos. Pero si no lo dice, no lo hacemos. Vivir en la palabra de Dios, en la doctrina. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo en eso? Dice, el diablo lanza su segundo ataque, que es el poder y la adoración. Dice que lo llevó a un monte muy alto. Eso lo dice en el libro de Lucas. Ese monte, no voy a entrar mucho ahí, pero ese monte pudiera ser el monte de la asamblea. ¿Dónde queda ese monte? Ese monte queda afuera, en un lugar espiritual. Ese monte fue el que el diablo tomó o lo capturó, que es donde está ahorita, pero de ahí va a ser echado. En ese monte era donde había un consejo muy importante, el consejo del Urim y del Tumín. De ese monte salían las órdenes angelicales, por lo menos para la tierra. Y dice que lo llevó a un monte porque de allá se ven todos los lugares de la tierra, todos los reinos. Y le dijo al Señor, todo esto te daré si postrado me adorares. Le mostró todo y se lo mostró a Dios mismo. Si postrado me adorares. ¿Qué le dice el Señor? Escrito estás. Porque lo que pedía, ¿qué era? Adoración. Dice Isaías 14, dice que él quería llegar a ser como Dios y sentarse en el lugar de Dios. Él quería la adoración. Y el Señor le dice, escrito está ahí en Deuteronomio 6:13, a Jehová tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén, con la misma palabra. Es más, yo les voy a decir acá un secreto porque ustedes me caen muy bien. En ese monte de la asamblea se van a hacer las bodas del Cordero. Allá va a ser. El tálamo se llama. Amén. Dice, el diablo todavía tenía un cuchillo escondido, porque ese sí es sagaz. Ahí tenía su daga entre la manga escondida. Y dice, él analizaba, no quiere ni riquezas ni poder, tampoco quiere pan leudado ni falso alimento, pero ahora lo voy a tentar con la misma palabra de Dios. Y mire lo que le dice ahí en Lucas 4, 9 al 13. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate, pues las Escrituras dicen, mire lo que dice las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden, y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera tropieces el pie en piedra. Y Jesús le respondió, escrito está también, no tentarás a Jehová tu Dios. Amén. No tentarás a Jehová tu Dios. Dice, como lo hiciste en Masá, que allá en la tierra de Masá fue donde lo tentaron y lo provocaron a ira, y murió un poco de gente porque tentaron a Jehová. Es como si nosotros decíamos en la escuela dominical, nos lanzásemos al precipicio, y ahora porque entonces somos hijos de Dios, el Señor va a enviar a sus ángeles. No tentarás al Señor tu Dios. Amén. Y esto va en todos los caminos. Cuidado con la superfe. ¿Ok? Cuidado con lo que nosotros creamos que esté fuera de la palabra de Dios. Por ahí encuentro muchos hermanos peleando que con la vacuna, que no con la vacuna, que se la ponga, que no se la ponga.
No tentarás al Señor tu Dios. Sé sabio e inteligente, pide dirección a Dios. Amén. Sé sabio e inteligente. Tu confianza, tu fe, es tu fe. Y la presentas tú delante de Dios. Oremos por los más débiles, dice la palabra del Señor. Reforcémoslos, levantémoslos, oremos por ellos. Pero no impongamos cosas de nuestro corazón. Eso se llama legalismo. Amén. El diablo, muy astuto, igual que la serpiente en el Edén, le cita al Señor el Salmo 91:11, que dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que no dejen caer tu pie en piedra. Pero no completa el versículo. Ese es el diablo. Mire lo que dice el versículo completo. Dice: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Amén. Para que te guarden en todos tus caminos. Cuando cita la mitad del versículo, esto es una media verdad. ¿Cierto? Y una media verdad se convierte en una gran mentira. Mire lo que dice el diablo: pues te dará órdenes a sus ángeles acerca de ti y no permitirá que tú llegues allá. Pero cuando se termina el versículo dice: para que te guarden en todos tus caminos. Y esa palabra, todos tus caminos, significa la palabra de Dios. Enviará a sus ángeles para que te guarden en el camino de Dios. ¿Jesús quién es? Jesús es el camino, la verdad y la vida. Amén. Dice que cuando Israel iba en el desierto, iba delante de ellos una nube, ¿cierto? Y atrás de noche iba una columna de fuego. Y dice la palabra del Señor que esta nube que iba en el día y la columna en la noche eran ángeles, los ejércitos celestiales cuidando al pueblo de Israel en el desierto. Por eso dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 91:11: el Señor dará orden a sus ángeles para que no tropieces si tú te mantienes en los caminos de Jehová. Si tú no vas en el camino de Jehová, pues ¿qué ángel te va a proteger? Amén. ¿Quién te va a proteger a ti? Recuerden que esta tentación es una esfera espiritual. Y en la esfera espiritual hay una nube de testigos. ¿Se acuerdan que Hebreos habla de que estamos en la gran nube de testigos? Pues el diablo lo lleva al punto allá en la esquina del templo y le dice: lánzate de ahí. Pero están en el espíritu. Así que en el espíritu había muchos espíritus mirando: ¿será que este sí es el Hijo de Dios? ¿Están conmigo? En el espíritu, porque es una esfera espiritual. Así que el diablo lo que le quería hacer a Jesús era que demostrara delante de los espíritus que Él era el Hijo de Dios y hacerlo caer. ¿Se dan de cuenta? Si el Señor accede a eso, la parte espiritual, la esfera espiritual, tampoco se puede redimir. Porque una cosa es la cosa natural y la otra la cosa espiritual. Así que la tentación de Jesús fue tremendamente fuerte. Si ustedes y yo tuviéramos que pasar por esto, es que el primer día nos aplastan. Gracias a Dios por Jesús. Y yo creo que la misma naturaleza. Ahorita quise avanzar muy rápido en esto, por eso fui rápido, porque quiero leer. Y voy a tomarme unos 15 minutos leyendo, para que ustedes se den de cuenta la obra de Jesús en nosotros. Amén. Con esto que yo voy a leer, todo argumento, toda falsa doctrina, toda falsa enseñanza del diablo, toda provocación, toda tentación, la van a entender ustedes por qué el Señor permite que pase. ¿Están preparados? Por tanto, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esta me guiará por senda de justicia
por amor a su nombre, porque es necesario que cumplamos toda justicia. Amén. Eso le dijo el Señor a Johanán: es necesario que cumplamos toda justicia. Bautízame, no importa, porque yo voy al desierto y en el desierto voy a combatir contra el diablo y allá lo voy a vencer, porque es para salvación de ustedes, para salvación suya. Mira lo que dice Romanos capítulo 1:17. Y aquí ya empiezo a leer. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. No podemos entender la justicia de Dios sino a través de su palabra. Yeshua le dice a Johanán: es necesario cumplir toda justicia. Y esto es lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros en esta tardecita ya. Presten atención, pueblo de Dios, porque esto es para ustedes. Esto es maná calientito, fresquito del cielo, sin contaminación, no lleva nada, es puro maná pelado, dicen los chilenos. Pero es nutritivo. Romanos 7, del 7 al 25 dice: ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento, que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Amén. Paremos ahí un momentito. ¿Ven lo que le estaba pasando a Jesús? Con la misma palabra de Dios. Aquí había un conflicto, porque el apóstol Pablo le escribe a los romanos. Hay un conflicto, y este conflicto sucede también dentro de las iglesias. Los cristianos dicen: es que ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y entonces, como vivimos bajo la gracia, ya lo que diga la palabra de Dios en la Torá, ahora vivimos conforme a lo que aprendimos del Espíritu. Y cada quien, según lo que sienta, eso es lo que dice y hace. Pero aquí Pablo no está diciendo esto. Vamos a ver qué es lo que dice el Señor. Verso 12. Dice: así que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Entonces lo que es bueno vino a ser causa de muerte para mí. De ningún modo, al contrario, fue el pecado, a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. Pero sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque es que en el hombre hay dos naturalezas. Amén. Escuela dominical. La naturaleza divina y la naturaleza humana, como también lo tenía el Señor Jesús. Y a esa ley que se refería Pablo, no es a la ley de la Torá, sino a la ley del pecado. Porque hay dos naturalezas: la carne y el espíritu. La ley del pecado y la ley del espíritu. Sigamos leyendo. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Porque no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior
me deleito con la ley de Dios. Amén. Pero veo otra ley en mis miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. O sea que con la mente yo le sirvo a Dios, pero con esta carne yo le sirvo al pecado. Y qué tremendo, hermanos. Esto es precioso. Dice, verso 24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Yeshua nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por otro lado, con la carne a la ley del pecado. ¿Ven? Que entonces hay dos naturalezas en nosotros. Pongámosle un dedito ahí para que no se pierdan. Volvemos al desierto. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Cuál es tu necesidad? ¿A quién le vas a dar de comer? ¿Al espíritu o a la carne? Porque si alimentas más la carne, ahorita lo vamos a leer, esta carne tendrá una consecuencia. Pero si alimentas al espíritu, ciertamente vas a crecer. Sigamos con el capítulo 8. Capítulo 8:1 de Romanos. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Yeshua, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Yeshua te ha libertado de la ley del pecado de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Yeshua, el tal no es de él. Y si Yeshua está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Así que aunque sea, así estemos muertos, si somos del Señor, vivimos. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Yeshua de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Yeshua de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de él, de su Espíritu que habita en vosotros. ¿Amén? Así que, hermanos, somos deudores no a la carne para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Amén. No he terminado. Es que esto es precioso. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con el Mesías, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Amén. ¿Cuántos tienen ese testimonio del Espíritu Santo? He aquí,
mi Hijo amado, en este me complazco, en esta me complazco, en este me complazco. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha sido reservada. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma sea también libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Así que detrás de nosotros viene la creación. Los animalitos también van a ser redimidos, las plantas. Pues ya sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza hemos sido salvos, pero la esperanza que no se ve no es esperanza. Pues, ¿por qué esperar lo que no se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Yeshua es el que murió, sí, más aún el que resucitó, y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor del Mesías? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios. Amén. Así que los que estamos en el Señor, vivimos en Él y vivimos conforme a la voluntad del Padre. Amén. Podrán venir 1000 tentaciones, podrán venir 1000 pruebas, pero si nos alimentamos de toda palabra que sale de la boca de Dios, esas pruebas y esas tentaciones, lo único que van a hacer es impulsarte hacia los brazos de Dios. Amén. Mire todo lo que leímos. Y el Espíritu Santo se llenó y llenó la casa de su palabra. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, peligros,
escasez. Cuando Juan y Andrés vieron el rostro de Johanán y escucharon ese testimonio que decía: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no lo conocían, porque dice ahí Juan, dice: yo no le conocía, yo solo vine a bautizar en agua porque sabía que por medio de esta tevilá, de este bautismo, él se iba a dar a conocer a Israel. Amén. ¿Cuántos son Israel? Amén. Amén, gloria a Dios. Por medio del bautismo se dio a conocer a Israel. Dice: pero yo no lo conocía. Y después otra vez exclamó: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar me dio una señal. Sobre quien vea yo descender el Espíritu como paloma, ese es el que bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y dice: y yo lo vi, y yo doy testimonio de que Él es el Hijo de Dios. Amén. Dice: yo no lo conocía. 2 veces lo dijo: yo no lo conocía. Yo no sabía que Él era el Mesías. ¿Saben que esto mismo le sucedió a Abraham? Porque Abraham iba ya a sacrificar a su hijo. Y dice que ellos se alegraron de que Dios se había proveído de holocausto al ver al carnero enzarzado o enredado en la zarza. Y ese carnero era el Señor. Ese carnero era Jesús en el desierto. Estaba enredado ahí en una zarza. Estaba en una tentación, estaba en una prueba. Pero dice que Abraham e Isaac volvieron llenos de gozo, volvieron llenos de paz y de bondad, pero ellos no lo conocieron. Ellos le pusieron Jehová Jireh, Jehová proveerá, pero no entendieron. Dice la palabra de Dios que estos estuvieron 40 días, así como Moisés también estuvo 40 días en el monte Sinaí, y como estuvo 40 años en el desierto de Madián, donde llegó y había una zarza, y esa zarza decía que estaba con fuego y la zarza no se consumía. Y ahí en esa zarza estaba Jesús también, porque le dijo: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde pisas santo es. Decía que era la presencia de Dios ahí en ese lugar. Y Jesús vino otra vez al desierto a pasarlo por nosotros. Dice que ellos no le conocieron, pero se mantuvieron en la fe, en su promesa. Y dice en el libro de los Hebreos que se mantuvieron como viendo al invisible. Abraham después lo entendió. Me mantengo esperando que venga el Señor. Yo sé quién es mi Señor. Yo lo vi cuando peleé allá en el desierto. Lo vi cuando volví y estaba Melquisedec y allá lo vi. Yo lo conozco. Yo sé quién es Él. Pero dice que no lo veían. Dice que ellos no lo vieron nunca más. Y se fueron con el Señor, durmieron, murieron. Y dice el libro de los Hebreos que ellos se mantuvieron como viendo al invisible, por la fe. Tan es así que los llaman los héroes de la fe. Abraham, Moisés, Josué, los héroes de la fe. Amén. A Johanán, la voz que clama en el desierto, se le dio una señal y lo vio y dio testimonio. También Satanás lo vio, pero Satanás no dio testimonio. Satanás quería matar al Hijo de Dios. Amén. Él lo quería matar. Así como mató a Adán allá en el Edén, porque era la misma serpiente. Ya terminamos. ¿Y tú? ¿Cómo enfrentas la tentación?
porque es necesario que vengan las pruebas. Pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Si tú estás en el Señor, él o ella o el que sea, ángeles, principados, potestades, se enfrentarán contra los ángeles de Dios. ¿Tú cómo enfrentas la tentación? Dice la palabra que leímos, que nosotros somos contados como ovejas para el matadero. Todos los días uno de nosotros ha de ser sacrificado. ¿Han visto un rebaño? Y las engordan, ¿verdad? Y las trasquilan. Mis queridos, yo los peluqueo a ustedes muy seguido. Y a ustedes les doy duro con el amor de Dios. Y los exhorto. Y están preciosos, gorditos. ¿Cierto? Comen buen pan, bendito Dios. A uno se nos nota un poquito más. Pero tengo otra pregunta. ¿Estás listo para ser sacrificado? ¿Amén? ¿Para quién vas a ser sacrificado? ¿Vas a ser sacrificado a la carne, al enemigo? ¿O vas a ser sacrificado para el Señor? ¿Saben ustedes que a Daniel, cuando lo metieron en la fosa de los leones, no se lo comieron los leones? ¿Saben por qué no se lo comieron los leones? Porque Daniel no olía a carne, olía a espíritu. Hay otra aplicación antes de terminar. Nosotros somos dos personas en una. Somos parte espiritual y parte natural, parte carnal. ¿A quién alimentas más? ¿A quién alimentas más? ¿A la parte carnal? ¿Piensas como el mundo? ¿Actúas como el mundo? ¿Esperas que el mundo cambie la forma de su agenda? Porque ahorita la agenda está terrible. ¿O vives de acuerdo a la palabra de Dios? ¿De acuerdo a su doctrina? ¿De acuerdo a la santa enseñanza? Amén. Que nos mantiene con vida. Habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y respondió: heme aquí, hijo mío. Heme aquí. Siempre Abraham decía: heme aquí. Heme aquí. Y dijo Isaac: aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Dios proveerá. Amén. Así como ahora iban estos dos, Juan y Andrés, siguiendo a Yeshua. Porque al escuchar la voz de Yohanan que dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ellos dejaron a Yohanan y se fueron detrás de Yeshua. Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dijo: vengan conmigo y les mostraré dónde vivo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nosotros seguimos sus pisadas, dicen los apóstoles. ¿Y tú estás dispuesto a decirle: heme aquí? Yo también estoy aquí. Heme aquí, envíame a mí. Ahora yo veo tu camino. Creo que estoy viendo más claro el camino de Jesús. Puedo seguirlo. Amén. Como Israel, creo que tenemos un camino abierto de salvación por medio de Jesucristo. Ustedes pueden decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Creo que tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. No solamente lo pienso o lo confieso, doy testimonio de que realmente tú eres el Hijo de Dios. ¿Ustedes lo dicen? Tú eres el Hijo de Dios, que quita el pecado del mundo. Hoy yo testifico que tú eres el Hijo de Dios. Heme aquí,
envíame a mí. ¿A dónde me van a enviar? A buscar a aquellos que vagan sin el Señor, que vagan en un desierto, como algún día ustedes y yo vagamos en ese desierto. Al Señor le plació guardar este sueño para decirlo en este momento. Ayer en la mañana, yo generalmente no soy muy dormilón, como a las 5 de la mañana empecé a soñar, cuando a las 5 de la mañana ya estoy despierto. Y recuerdo que en el sueño llegué como a un barrio nuevo, de casas nuevas, pero increíblemente la tierra era roja. Las calles eran rojas, así como de este color, un poco más quemada, como ese color de la arcilla del ladrillo, ¿cierto? Y yo caminaba, pero veía que había una persona, una mujer de blanco detrás de mí. El blanco era reluciente, pero se hacía detrás de mí, y yo generalmente peleo con mi esposa porque no me gusta que se haga detrás de mí. Me gusta que se pare aquí conmigo. Sí, entonces ella es detrás de mí, donde yo voy, no, párese aquí conmigo. Entonces en el sueño yo le decía, apúrele, y llegaba yo, y en ese lugar había una gran batalla. Salían pandillas, gangas, le dicen acá en Estados Unidos, pero salían y se empezaban a matar con espadas, con cuchillos, y a uno le clavaban así como un cuchillo, pero era una medida para medir granos, pero se lo metían así en la cabeza y quedaba ahí tirado, y yo me asustaba y yo corría y me metía a un lugar que era como una tienda, y en esa tienda era una tienda de pan, era una panadería. Y yo me quedaba ahí, yo miraba cómo hacían el pan, y cuando miraba, yo miraba allá afuera y alguien me decía, no salga por allá, no salga. No salga porque están matando gente. Y todos esperábamos que llegara la policía o que llegara alguien, pero nadie llegaba. Cuando yo reacciono, yo veo que la que está detrás de mí se queda ahí en ese lugar, y yo voy a salir y me despierto. Y yo me quedé con eso en la mente. Digo, Señor, ¿qué será esta visión? ¿Qué será esto tan raro? Y a las 6:30 de la mañana me llama la hija de Ada, pastor, para informarle que mi mamá acaba de fallecer. Yo decía, bendito Dios, esta es la mujer, y llegó a la casa del pan. Llegó a la casa del pan. Bendito Dios, porque llegó a un refugio. Allá llegó y se quedó allá en la casa del pan, porque fue fiel hasta la muerte y peleó. Pero a mí me tocó salirme otra vez, y me tocó venir por otros. Me tocó venir y guiar a otros. Heme aquí, envíame a mí. Yo voy a ir por aquellos que vagan sin ti. ¿Cuántos necesitamos? Dice la alabanza que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. ¿Qué tienes que hacer? Esforzarte, porque el que está en el Señor dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él cuidará tu entrada, Él cuidará tu salida. A sus ángeles mandará cerca de ti para que tú andes en sus caminos, no los tuyos, en sus caminos. Yo me asombro, realmente. Yo no estaba como Juan, yo no sabía, yo no entendía, hasta que me llamaron. Y después en la reflexión dije, la mujer que venía detrás de mí llegó a la casa del pan. ¿Sabe cuál es la casa del pan? Bendito Dios. Belén. A Belén se le conoce como la casa del pan. A esa misma casa llegó Ruth con Noemí. Amén. ¿Cuántos están listos? Amén. Pónganse de pie, vamos a orar. Amén. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo,
que está en medio nuestro, Señor, al cual glorificamos, mi Dios, y exaltamos, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por la prueba por la que estamos pasando, por la tentación quizás que estamos sufriendo. Y te damos gracias, Señor, por la provisión que has puesto en nosotros. Te damos gracias, mi Dios, porque tú proveíste del Cordero Santo, Señor, para que nosotros fuéramos salvos. Y ahora que confesamos tu nombre, mi Dios, también entendemos que has provisto, Señor, para esta vida. Ayúdanos, Señor, a vivir en tus caminos, a caminar en tus caminos. Y según tu palabra, a apartarnos, Señor, de todo tipo de alimento falso, Señor, de todo tipo de tentación, de todo tipo de mundanalidad, Señor. Te pedimos, mi Dios, que nos permita, Señor, entender cuál realmente es el camino, Señor, y discernir en cada momento, en cada paso, lo que nosotros tenemos que hacer. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Porque nos has guardado, Señor, desde que vimos la luz de este mundo, Señor, hasta este día, mi Dios. No nos han escaseado ni tu misericordia, ni tu palabra, ni tu pan. Perdónanos, mi Dios, porque en algún momento estuvimos alejados de ti. Pero hoy comprendemos, Señor, que todas esas pruebas, que toda esa dificultad, lo único que hizo fue arrojarnos a tus brazos. Y sabemos, Señor, que a los que aman a Dios todas las cosas le obran para bien. Y algún día, mi Señor, este mundo lo único que hará es arrojarnos, Señor, ante ti, mi Dios. Te damos gracias, mi Dios. Te damos gracias por la familia, por los hermanos, por cada uno de ellos. Envístelos, Señor, de esta palabra. Úngelos, mi Dios, para que ellos puedan, Señor, empezar su obra en sus casas. Envíalos, Señor. Nuestro corazón dice, envíame a mí. Aunque nuestra carne no quiera, Señor, nuestra mente y nuestro corazón quiere servirte. Ayúdanos, Señor, a luchar contra este gigante, a luchar contra todo esto que me impide, Señor, hacer tu voluntad. Te damos las gracias, mi Dios, por la bendición de este día y por tu santo y precioso nombre, el cual glorificamos de hoy y en adelante hasta la eternidad, Señor. Es en el nombre de Jesús, quien merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Gracias, Señor. Amén. Denle un aplauso al Señor.